Déjenme contarles cómo una simple frase de mi jefe terminó costándole a la empresa $5 millones y de paso me dio la satisfacción más grande de mi carrera profesional. Mi nombre es Carlos y esta historia ocurrió hace 3 años cuando trabajaba como analista senior en una empresa de consultoría tecnológica en Ciudad de México. Antes de contarles cómo Roberto terminó perdiendo todo por su arrogancia, denle like a este video y suscríbanse al canal si les gustan estas historias de justicia laboral. Activen la campanita para no perderse ninguna historia donde los jefes tóxicos reciben exactamente lo que merecen. Y si ustedes también tienen un jefe que ignora los problemas importantes, quédense hasta el final porque esta historia les va a encantar. Llevaba 5 años en la empresa, 5 años en los que había demostrado una y otra vez mi capacidad para detectar errores que otros pasaban por alto. No es por presumir, pero tengo algo así como un sexto sentido para los números que no cuadran, las fechas que no coinciden y los detalles que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el desastre total. Es una habilidad que desarrollé desde joven, cuando ayudaba a mi padre con la contabilidad de su pequeña ferretería. Mijo, me decía, un decimal mal puesto puede quebrar un negocio. Y vaya que tenía razón. La empresa donde trabajaba, Tech Consult México, era una de esas consultoras que se jactaban de trabajar con las corporaciones más grandes del país. Teníamos clientes como Pemex, Televisa, América Móvil, todos los peces gordos. Mi departamento se encargaba específicamente de preparar las propuestas técnicas y financieras para los proyectos grandes, esos que definían si comíamos bistec o frijoles el resto del año. Mi jefe directo era Roberto Mendoza, un tipo de unos 45 años que había llegado a la empresa hacía apenas un año, pero que había escalado posiciones como si tuviera un elevador privado. No era mal tipo cuando lo conocía superficialmente. Carismático, bien vestido, siempre con una sonrisa y un apretón de manos firme. El problema es que Roberto era de esos jefes que creían que el carisma podía sustituir al conocimiento técnico. Spoiler alert, no puede. Roberto tenía una filosofía muy particular sobre el trabajo. Carlos, me decía mientras se acomodaba en su silla de cuero ejecutivo, que probablemente costaba más que mi salario mensual, en este negocio lo importante no son los detalles, es la visión general. Los clientes no quieren que los abrumes con números y tecnicismos, quieren sentir confianza, quieren ver liderazgo. Y yo asentía porque ¿qué más podía hacer? Pero por dentro pensaba, los clientes también quieren que sus sistemas funcionen, Roberto. La primera vez que tuve un encontronazo serio con él fue por una propuesta para Grupo Modelo. Estábamos compitiendo por un contrato de modernización de sus sistemas de distribución, algo de unos $800,000. No era el proyecto más grande, pero era importante. Yo había revisado la propuesta técnica y encontré que los tiempos de implementación estaban mal calculados. Según mis números, necesitaríamos al menos 3 meses más de lo que decía el documento. Roberto, le dije entrando a su oficina con los papeles en la mano. Necesitamos revisar estos cronogramas. Si prometemos entregar en 6 meses y tardamos 9, vamos a tener problemas serios con las penalizaciones. Roberto ni siquiera levantó la vista de su computadora. Carlos, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No me molestes con detalles. Si dices 6 meses es porque podemos hacerlo en 6 meses. Además, ya casi es hora de enviarlo. No vamos a retrasar todo por tus paranoias. Pero Roberto, no son paranoias, son cálculos basados en... Carlos. Esta vez sí me miró, y no era una mirada amable. ¿Quién es el director aquí? ¿Tú o yo? Confía en mi experiencia. Llevo 20 años en este negocio. Spoiler número 2. No llevaba 20 años. Después me enteré que apenas llevaba 12, y la mitad los había pasado en recursos humanos. Pero en ese momento, ¿qué podía hacer? Me tragué mi orgullo y salí de su oficina. Perdimos el contrato de Grupo Modelo. No por los tiempos, sino porque otro error que yo había señalado y que Roberto ignoró, hizo que nuestra propuesta técnica fuera incompatible con sus sistemas actuales. $800,000 que se fueron a la competencia.
Pero esa fue solo la primera señal. Lo que realmente me hizo entender el tipo de jefe que era Roberto fue lo que pasó con el proyecto de Banco Azteca. Era una implementación de seguridad informática, presupuestada en 2,5 millones. Yo era el líder técnico del equipo que preparaba la propuesta. Durante semanas, trabajé con mi equipo revisando cada aspecto: arquitectura de sistemas, protocolos de seguridad, tiempos de migración, capacitación del personal, todo. Era un proyecto complejo porque Banco Azteca tenía sucursales en todo el país y cada una tenía sus particularidades. Pero estábamos preparados. Mi equipo era bueno, muy bueno. 3 días antes de la fecha de entrega, estaba haciendo la revisión final cuando encontré un error garrafal. Alguien había usado la plantilla equivocada para calcular los costos de las licencias de software. En lugar de licencias Enterprise que necesitábamos, habían cotizado licencias estándar. La diferencia era de casi $400,000. Corrí a la oficina de Roberto. Eran las 7 de la noche, pero él seguía ahí, preparándose para la presentación del día siguiente con el cliente. «Roberto, tenemos un problema serio», le dije sin siquiera saludar. «Carlos, ¿qué haces aquí tan tarde? Deberías estar descansando para la presentación». «Es sobre la presentación. Encontré un error en los costos. Alguien usó las licencias equivocadas y...» «Alto ahí». Roberto levantó la mano como si estuviera dirigiendo el tráfico. «¿Me estás diciendo que a 3 días de la entrega quieres cambiar los números? No es que quiera, es que tenemos que hacerlo. Si no, vamos a perder $400,000 en el proyecto». Roberto se reclinó en su silla y me miró con esa expresión que ya conocía bien. Era la expresión de «Aquí viene Carlos con sus detalles otra vez». «Carlos, aprecio tu dedicación, de verdad. Pero ya hemos compartido estos números con el cliente en las reuniones preliminares. No podemos llegar ahora con cambios de último minuto. Nos veremos poco profesionales». «¿Poco profesionales?» «Roberto, lo poco profesional es presentar números incorrectos. Todavía estamos a tiempo de...» «No». Su tono era definitivo. «Los números se quedan como están. Ya veremos cómo lo manejamos si ganamos el contrato. Siempre hay formas de ajustar las cosas después». «Pero, Carlos», se puso de pie, su señal universal de que la conversación había terminado. «Te lo voy a decir una vez más, y espero que esta sea la última. No me molestes con detalles. Tu trabajo es asegurarte de que la parte técnica funcione. El mío es cerrar negocios. ¿Quedó claro?» «Clarísimo», respondí. Y sí, había quedado muy claro. Claro que a Roberto no le importaba la precisión, la honestidad o la sostenibilidad de los proyectos. Solo le importaba verse bien frente a sus superiores y cerrar contratos, sin importar las consecuencias. Presentamos la propuesta. El cliente quedó encantado con los números. Por supuesto eran números de fantasía, pero eso Roberto lo descubriría después. Afortunadamente para la empresa y desafortunadamente para mi sentido de la justicia, no ganamos ese contrato. Otro competidor ofreció mejores términos reales, no castillos en el aire como los nuestros. Roberto, por supuesto, culpó a mi equipo. Dijo que nuestra propuesta técnica no había sido lo suficientemente innovadora. Mis compañeros y yo nos miramos con esa mirada de ¿en serio? Pero nadie dijo nada. En Tech Consult México, contradecir a un director era como firmar tu carta de renuncia. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Roberto ignoraba sistemáticamente cualquier intento de señalar errores o problemas potenciales. Desarrolló incluso una frase que se volvió legendaria en el departamento. «Eso es un detalle, ya lo resolveremos sobre la marcha». Mi equipo empezó a llamarla la frase de la muerte, porque cada vez que la decía, sabíamos que algo iba a salir mal. Pero yo seguía documentando todo. Cada correo que enviaba señalando problemas, cada respuesta dismisiva de Roberto, cada decisión cuestionable. No por venganza, bueno, tal vez un poco, sino porque en esta industria, el que no documenta, se lamenta. Mi carpeta de CEUIA, Cover Your Ass para los no iniciados, crecía semana tras semana. La gota que derramó el vaso, o más bien, el tsunami que arrasó con todo, llegó en forma de la oportunidad más grande en la historia de nuestra oficina. Petróleos Mexicanos, Pemex,
estaba buscando un socio tecnológico para modernizar sus sistemas de gestión de inventarios en todas sus refinerías. El contrato inicial era por $5 millones, con posibilidad de extensiones que podrían llegar a los 20 millones en 5 años. Era el tipo de contrato que podía definir el futuro de nuestra oficina. Si lo ganábamos, Roberto sería el héroe corporativo. Probablemente lo promoverían a vicepresidente regional. Si lo perdíamos, bueno, preferíamos no pensar en eso. La competencia era feroz. Estábamos compitiendo contra IBM, Accenture, Deloitte, todos los gigantes. Pero teníamos una ventaja: conocimiento local y un equipo que entendía las particularidades de trabajar con empresas paraestatales mexicanas. Roberto estaba eufórico. Por primera vez en meses, parecía realmente involucrado en un proyecto. «Este es nuestro momento», nos dijo en una junta de equipo. «Quiero a los mejores en esto. Carlos, tú lideras la parte técnica. María, los aspectos legales. Jorge, la propuesta financiera. Tenemos 6 semanas para preparar la mejor propuesta de nuestras vidas». Y eso hicimos. Mi equipo y yo trabajamos como nunca. 12, 14, a veces 16 horas al día. Estudiamos cada refinería, cada sistema actual, cada posible punto de mejora. Consultamos con expertos en la industria petrolera. Trajimos especialistas en SAP, Oracle, Microsoft. Era la propuesta más completa y detallada que había preparado en mi carrera. A 3 semanas de la fecha de entrega, durante una de nuestras revisiones semanales, presenté un análisis de riesgos que había preparado. Era un documento de 30 páginas que detallaba todos los posibles problemas que podríamos enfrentar y cómo mitigarlos. «Excelente trabajo, Carlos», dijo Roberto, hojeando el documento sin realmente leerlo. «Pero no incluyamos esto en la propuesta. Los clientes no quieren ver problemas, quieren ver soluciones». «Pero Roberto, Pemex específicamente pidió un análisis de riesgos. Está en los términos de referencia». «Detalles, detalles», dijo con su sonrisa característica. «Mejor enfoquémonos en los beneficios. ¿Cómo va la parte de la propuesta técnica?» «Va bien, pero hay algo que necesito discutir contigo. El cronograma que me diste». «Carlos». Su tono cambió. Ya no era el Roberto carismático, era el Roberto «no me molestes». «¿Cuántas veces tengo que repetirlo?» «No. Me molestes con detalles. Confío en tu capacidad técnica. Haz tu trabajo y déjame hacer el mío». «Pero es que esto no es un detalle, Roberto. Hay una discrepancia seria entre...» «¡Basta!», golpeó la mesa, haciendo que todos en la sala de juntas se sobresaltaran. «Estoy harto de tu actitud negativa, siempre buscando problemas donde no los hay. Si no puedes ser un jugador de equipo, tal vez deberías reconsiderar tu lugar en este proyecto». El silencio en la sala era sepulcral. María me miraba con ojos de «no lo hagas». Jorge fingía revisar sus papeles. Yo respiré profundo, conté hasta 10 y dije: «Entendido, Roberto, no más detalles». Y lo cumplí. Oh, vaya que lo cumplí. A partir de ese día, seguí sus instrucciones al pie de la letra. No más alertas sobre problemas potenciales. No más sugerencias de mejora. No más detalles. Seguí trabajando en la propuesta técnica, asegurándome de que fuera impecable en todo lo que estaba bajo mi control. Pero los detalles que Roberto no quería escuchar, esos los dejé exactamente como él los quería. El problema principal era el cronograma. Roberto, en su infinita sabiduría y deseo de impresionar al cliente, había prometido que podríamos completar la primera fase del proyecto en 4 meses. Mis cálculos, basados en proyectos similares y la complejidad específica de los sistemas de Pemex, indicaban que necesitaríamos mínimo 7 meses, más probablemente 9. Pero ese era un detalle. Otro detalle era que la arquitectura de sistemas que Roberto había aprobado, sin entenderla, por supuesto, era incompatible con algunos sistemas legacy críticos de Pemex que no podían ser reemplazados por restricciones regulatorias. Yo había encontrado una solución, pero requería un rediseño significativo y costos adicionales. Pero Roberto no quería escuchar sobre eso. El detalle más grave era un error en la propuesta financiera.
Jorge, presionado por Roberto para reducir costos, había omitido los gastos de capacitación especializada para el personal de Pemex. No era su culpa. Roberto le había dicho específicamente que esos costos se podrían absorber en otras partidas. El problema es que los términos de referencia de Pemex eran muy específicos sobre la capacitación. Sin esos costos explícitamente detallados, nuestra propuesta podría ser descalificada automáticamente. En circunstancias normales, habría insistido hasta que me escucharan. Habría ido sobre la cabeza de Roberto si fuera necesario, pero Roberto había sido muy claro: no más detalles. Y yo soy un empleado obediente. Eso sí, me aseguré de documentar todo. Cada decisión cuestionable, cada instrucción de ignorar problemas, cada no me molestes con detalles. Mis correos eran obras maestras de la comunicación corporativa pasivo-agresiva. Estimado Roberto, como por instrucciones tuyas no debo molestarte con detalles, procedo con el cronograma de 4 meses como indicaste. Saludos, Carlos. CC. Mi cuenta personal de correo, por si acaso. La fecha de entrega se acercaba. El ambiente en la oficina era una mezcla de emoción y terror. Todos sabían que nos estábamos jugando el todo por el todo. Roberto caminaba por los pasillos como un general antes de la batalla, dando discursos motivacionales y prometiendo bonos si ganábamos el contrato. 2 días antes de la entrega, mientras hacía la revisión final, mi conciencia profesional tuvo una última batalla con mi sentido de la justicia poética. ¿Debería hacer un último intento de advertir sobre los problemas? ¿Valía la pena arriesgar mi trabajo por intentar salvar un proyecto condenado al fracaso? La respuesta llegó en forma de un correo masivo de Roberto. Equipo, quiero agradecer a todos por su arduo trabajo. Este proyecto demuestra que cuando nos enfocamos en las metas grandes y no nos perdemos en detalles insignificantes, podemos lograr cosas extraordinarias. Especial reconocimiento a aquellos que han mantenido una actitud positiva y no han caído en el negativismo de buscar problemas donde no los hay. Vamos por esos 5 millones. Roberto Mendoza, director de proyectos estratégicos. El mensaje era claro. Los que señalábamos problemas éramos los negativos, los que no éramos jugadores de equipo. Muy bien, Roberto, tú ganas. Seré el jugador de equipo más obediente que hayas visto. El día de la entrega fue un espectáculo. Roberto había alquilado una sala de conferencias en el Hotel Four Seasons para la presentación. Llevó al equipo directivo completo, todos en sus mejores trajes. Yo iba también, por supuesto, como líder técnico, listo para responder cualquier pregunta. La presentación inicial fue perfecta. Roberto estaba en su elemento, carismático, convincente, vendiendo no solo un proyecto, sino una visión del futuro. Los ejecutivos de Pemex parecían impresionados. Las diapositivas eran hermosas, los gráficos impecables, las promesas grandiosas. Entonces llegó la sesión de preguntas técnicas. Ingeniero Carlos, dijo el director de tecnología de Pemex, un hombre serio de unos 60 años que claramente sabía de lo que hablaba. Este cronograma de 4 meses para la primera fase me parece muy optimista. ¿Puede explicar cómo piensan lograr la migración de 32 refinerías en ese tiempo? Miré a Roberto. Él me devolvió una mirada de véndelo, hazlo sonar posible. Respiré profundo. Como indica nuestra propuesta, hemos optimizado los procesos para lograr máxima eficiencia. Los 4 meses son el resultado de cálculos detallados basados en nuestra metodología propietaria. Era básicamente decir nada con muchas palabras, pero era lo que Roberto quería escuchar. Ya veo, dijo el director, claramente no convencido. Y sobre la integración con nuestros sistemas SCADA de 1995. No veo ninguna mención específica en su arquitectura propuesta. Ouch. Los sistemas SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, son críticos en refinerías. Son los que controlan y monitorean todos los procesos. Los de Pemex eran antiguos pero intocables por razones de seguridad. Era exactamente el problema que había tratado de discutir con Roberto.
Ese es un detalle de implementación que resolveremos durante la fase de diseño detallado. Respondí, usando casi las mismas palabras de Roberto. El director frunció el ceño. ¿Un detalle? Ingeniero, estamos hablando de sistemas que controlan procesos críticos de refinación. Un error podría causar un desastre ambiental. Por supuesto, intervino Roberto rápidamente. Lo que Carlos quiere decir es que tenemos amplia experiencia con sistemas legacy y estamos completamente preparados para manejar esa integración. Mentira. No teníamos esa experiencia. Yo había sugerido subcontratar a una empresa especializada, pero eso hubiera aumentado los costos. La sesión de preguntas continuó por 2 horas. Cada pregunta técnica revelaba otro hueco en nuestra propuesta, otro detalle que Roberto había decidido ignorar. Yo respondía lo mejor que podía sin contradecir directamente las fantasías que habíamos puesto en papel, pero era evidente que los técnicos de Pemex no estaban convencidos. Una última pregunta, dijo el gerente de adquisiciones. En su propuesta financiera no veo desglosados los costos de capacitación. Los términos de referencia específicamente requieren un programa de certificación para 500 operadores. ¿Pueden aclarar este punto? Game over. Roberto palideció. Por primera vez en todo el día se quedó sin palabras. Me miró buscando un salvavidas, pero yo no tenía ninguno que ofrecer, no sin admitir que habíamos deliberadamente omitido costos para hacer nuestra propuesta más atractiva. Ese debe ser un error de formato, balbuceó Roberto finalmente. Los costos están incluidos en la partida de servicios profesionales. No, no lo están, dijo el gerente, hojeando los documentos. Revisé esa sección. De hecho, según los términos de referencia, la omisión de costos requeridos es causal de descalificación automática. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía ver las carreras desmoronándose en tiempo real. Roberto sudaba a pesar del aire acondicionado. Los ejecutivos que había traído para impresionar ahora lo miraban con una mezcla de horror y furia. Estoy seguro de que podemos aclarar este malentendido, intentó Roberto una vez más. No hay nada que aclarar, dijo el director de tecnología cerrando su carpeta. Agradecemos su tiempo, pero es evidente que su propuesta no cumple con nuestros requerimientos. Buenos días. El viaje de regreso a la oficina fue como un cortejo fúnebre. Roberto iba en otro coche, el de la empresa, por supuesto, pero los que íbamos en el transporte regular podíamos sentir el ambiente. Habíamos perdido, no solo el contrato, sino la credibilidad. En esta industria, las noticias viajan rápido. Para la tarde, todo México corporativo sabría que Tech Consult había presentado una propuesta amateur para el contrato más grande del año. Llegué a mi oficina y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. «Carlos, a mi oficina, ahora». Roberto estaba furioso. Su cara estaba roja, su corbata aflojada, su perfectamente peinado cabello ahora despeinado. «¿Qué demonios fue eso?», gritó apenas cerré la puerta. «¿Por qué no me advertiste sobre los sistemas SCADA? ¿Por qué no revisaste los costos de capacitación? Es tu trabajo asegurarte de que estas cosas no pasen». Ah, el momento que había estado esperando. «Roberto», dije con la mayor calma del mundo, «intenté advertirte sobre los sistemas SCADA hace 3 semanas. Me dijiste que no te molestara con detalles. Sobre los costos de capacitación, le envié 5 correos a Jorge con copia a ti señalando la omisión. Tu respuesta fue, y cito, «Ya lo resolveremos sobre la marcha. No puedes culparme por tu incompetencia». No te estoy culpando de mi incompetencia. Saqué mi teléfono y abrí mi correo. Te estoy recordando tus instrucciones específicas. Aquí está el correo del 15 de marzo donde me dices que no te moleste con detalles. Aquí está el del 22 de marzo donde rechazas mi análisis de riesgos. Aquí está el del... Basta. ¿Qué intentas hacer? ¿Cubrirte las espaldas? No, Roberto. Intenté hacer mi trabajo. Pero tú dejaste muy claro que mi trabajo no incluía molestarte con detalles. Solo seguí tus instrucciones. Esto no se va a quedar así. Hablaré con recursos humanos. Hablaré con el director general. Alguien tiene que pagar por esto. Por supuesto, dije, dirigiéndome a la puerta. Alguien tiene que pagar.
Solo asegúrate de que sea la persona correcta. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno corporativo. Roberto intentó por todos los medios echarme la culpa, pero cada acusación que hacía, yo tenía un correo que la contradecía. Cada intento de decir que no lo había advertido, yo tenía documentación que probaba lo contrario. La gota que derramó el vaso para la alta dirección no fue solo perder el contrato. Fue cuando Pemex, en un movimiento sin precedentes, envió una carta formal a nuestro CEO explicando exactamente por qué habíamos sido descalificados y sugiriendo que revisaran sus procesos internos de control de calidad. En el mundo corporativo mexicano, eso era equivalente a una bofetada pública. La investigación interna fue exhaustiva. Recursos Humanos entrevistó a todo el equipo. Revisaron correos, documentos, minutas de juntas, y en cada paso la historia era la misma. Roberto ignorando advertencias, descartando preocupaciones, priorizando la imagen sobre la sustancia. Lo más dañino fue cuando María, la abogada del equipo, finalmente habló. Resulta que ella también había intentado advertir sobre problemas legales en la propuesta, y también había sido silenciada con el famoso «no me molestes con detalles». Jorge admitió que Roberto lo había presionado para maquillar los números. Uno por uno todo el equipo confirmó el patrón. Roberto fue despedido un viernes por la tarde. Sin ceremonia, sin despedida, solo una caja con sus cosas y un guardia de seguridad escoltándolo a la salida. Me enteré porque lo vi desde mi ventana, caminando hacia su coche. Ya no el de la empresa con la caja en las manos y una expresión de derrota total. ¿Sentí lástima? Por un segundo, tal vez. Pero luego recordé todas las veces que había intentado ayudar, todas las advertencias ignoradas, todo el trabajo desperdiciado por su arrogancia. No sentí lástima, sentí justicia. La empresa perdió más que $5 millones. Perdió reputación, futuros contratos, credibilidad. Varios clientes cancelaron proyectos en curso, preocupados por nuestra capacidad de entrega. Hubo despidos, reestructuraciones, meses de incertidumbre. ¿Y yo? Bueno, sobreviví a la purga. De hecho, me ofrecieron el puesto de Roberto, pero lo rechacé. Había aprendido una lección valiosa. En una empresa donde no me molestes con detalles, es una filosofía aceptable. Ningún puesto vale la pena. 3 meses después, renuncié. Acepté una oferta en una empresa más pequeña, pero con una cultura completamente diferente. Una donde los detalles importan, donde las advertencias se escuchan, donde la integridad vale más que la imagen. En mi último día en Tech Consult, mientras empacaba mis cosas, encontré una nota que había pegado en mi monitor después de la primera vez que Roberto me dijo que no lo molestara con detalles. Decía simplemente, los detalles no son detalles, hacen el diseño. Charles Eames. Sonreí, guardé la nota en mi bolsillo y salí de esa oficina por última vez. La moraleja de esta historia, hay varias, supongo, que la arrogancia tiene un precio, que ignorar a los expertos es un boleto directo al fracaso, que a veces la mejor forma de ayudar a alguien es dejar que se estrelle con las consecuencias de sus propias decisiones. Pero la lección más importante, la que le cuento a cada joven profesional que conozco, es esta. Cuando tu jefe te diga, no me molestes con detalles, actualiza tu currículum, porque esos detalles que no quiere escuchar hoy serán los misiles que destruirán la empresa mañana. Y si decides quedarte como yo lo hice, al menos asegúrate de documentar todo, porque cuando la casa de cartas se derrumbe, y créeme, siempre se derrumba, vas a querer estar del lado correcto de los escombros. Roberto, si algún día lees esto, quiero que sepas algo. Intenté ayudarte. De verdad lo intenté. Pero tú elegiste el camino fácil, el camino donde los problemas se ignoran en lugar de resolverse. Y en el mundo real, en el mundo de los contratos millonarios y las empresas que no perdonan errores, ese camino siempre lleva al mismo lugar, al fracaso. $5 millones. Ese fue el precio de no querer escuchar detalles. Espero que haya valido la pena mantener tu ego intacto por esos meses, porque al final fue lo único que te quedó.
En cuanto a mí, sigo trabajando en tecnología, sigo obsesionándome con los detalles, sigo siendo ese empleado negativo que señala problemas antes de que se conviertan en catástrofes. La diferencia es que ahora trabajo para gente que valora eso, que entiende que los detalles no son molestias, son los ladrillos con los que se construye el éxito. Y cada vez que veo una propuesta mal hecha, cada vez que escucho a algún ejecutivo decir, eso lo resolveremos sobre la marcha, pienso en Roberto y en esos 5 millones de dólares. Y sonrío porque sé que en algún lugar el karma está tomando notas y preparando otra lección para otro arrogante que cree que los detalles no importan. Porque al final del día, en este negocio como en la vida, los detalles siempre importan, siempre. Y aquellos que lo olvidan están condenados a aprender esa lección de la manera más dolorosa posible, perdiéndolo todo. Fin. Controles. DoChat Opus 4.